Es metrólogo en la Dirección de Materiales de Referencia en el Centro Nacional de Metrología, en el CENAM, con 9 años de experiencia en mediciones químicas mediante la técnica analítica de espectrometría, de discriminación de longitud de onda y energía dispersiva de rayos X acoplado a microsonda analítica. Démosle un aplauso a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Saúl Adrián Gallardo Heredia y vengo del Centro Nacional de Meteorología. Es un honor estar aquí acompañándoles en el segundo encuentro nacional de meteorología y pues agradezco la amable invitación que nos hacen al CENAM. No sé si se escucha bien. ¿Hay alguna situación? Ok. Bueno, la presentación de hoy es, la presentación de este momento es la metrología en la evaluación de la conformidad de materiales desde un punto de vista técnico, es decir, cómo la metrología juega un papel importante en el proceso de evaluación de la conformidad bajo un criterio de incertidumbre. Este criterio es el que puede determinar, o es el que determina si pasa o no pasa, o si es conforme o no conforme una característica que se pretende evaluar, ¿sí? Entonces, pues, comencemos con lo que es el Centro Nacional de Metrología. El Centro Nacional de Metrología está constituido por más de 120 laboratorios que cubren las diferentes unidades de medida del Sistema Internacional de Medidas y las unidades derivadas de este sistema, ¿no? Es muy amplio. Si tuvieran alguna pregunta en particular, tal vez no la pueda responder, pero con mucho gusto me la pueden hacer llegar y yo la externaría al área correspondiente si hay un interés particular en una medida de interés para ustedes. El Centro Nacional de Metrología es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Sus esfuerzos están orientados a establecer unidades de referencia con las más altas cualidades metrológicas en función de los recursos científicos y de las técnicas analíticas e instrumentales disponibles. Dentro de las muchas funciones que tiene el CENAM, se pueden mencionar algunas muy importantes, como es la de ofrecer servicios de calibración, servicios de análisis de alta confiabilidad, ofrecer asesorías en los diferentes sectores industriales, científicos, técnicos y de gobierno en materia de metrología, desarrollar actividades de investigación, desarrollo tecnológico y fomentar estos resultados para que tengan una utilidad en la sociedad. Participar con organismos nacionales e internacionales en comparaciones de patrones y establecer y mantener los patrones que se encuentran ya disponibles a nivel nacional, que son cerca de 76 los que se encuentran en este momento disponibles. Cuando hablamos de metrología, yo creo que ustedes todos ya lo saben, es la ciencia de las mediciones. Las mediciones están inmersas en nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir. Tienen un efecto en nuestra vida, por ejemplo, en nuestra formación académica, en la parte social, en nuestras emociones y en una parte muy importante que es la económica. Por ejemplo, 3 unidades de medición: el tiempo, la masa y la longitud, segundo, kilogramo y el metro, ¿sí? Cuando nos levantamos, siempre fijamos la alarma a una hora determinada, es el tiempo. Luego tienes que llegar a la escuela a una hora específica. Tenemos que dar la presentación a una hora específica, una disculpa por el retraso. Tienes que salir a una hora determinada, tienes que ir a un lugar a cierta hora determinada, tienes que hacer actividades siempre en función del tiempo, ¿sí? Ahora el metro. Cuando tú vas de tu casa a este centro, dices, ¿cuántos metros son? ¿Cuántos kilómetros vas a recorrer? ¿Sí? Luego el kilogramo. Ese es, obviamente lo tenemos más marcado. Cuando vas al súper, que vas a comprar la despensa, obviamente lo haces en función de la masa. ¿Cuántos kilogramos de fruta, de algún otro producto que sea de interés? Tienen efecto en lo social, por ejemplo,
cuando subes de peso o cuando bajas de peso. Te afecta en la parte emocional. Cuando vas y haces un análisis clínico y el resultado es favorable o no es favorable, tiene un efecto, ¿sí? Entonces, todas estas mediciones tienen un efecto en lo social. Y en lo económico, por ejemplo, la luz, la electricidad, el consumo de electricidad, el consumo de agua, el consumo de gas, el consumo de datos, de internet, todo esto está en función de mediciones. Entonces, es la interacción que nosotros tenemos día a día y que damos por sentado. No tomamos conciencia de ello, pero siempre estamos en contacto con las mediciones. ¿Será importante medir bien? Por supuesto que es importante medir bien. ¿Por qué? Porque te da la confianza en los clientes. Si eres un proveedor y mides bien, le darás la confianza al cliente para que vuelva contigo. Un caso muy particular, las gasolineras. Siempre estamos buscando que el litro efectivamente sea de litro y no de medio litro. Si no, tú vas a pagar precisamente esa falta de que se mida correctamente una medición. Permite asegurar la calidad del producto, ¿sí? Disminuyendo los costos de la no calidad. Cuando se habla de calidad, es hacer las cosas bien desde la primera vez o es la mejora continua, pero se trata también de incorporar ciertas características a los productos: seguridad, confianza, eficiencia. Todos estos parámetros los incorporas al producto midiéndolo bien y eso también mejora la calidad de los productos. Entonces, eso está en función de una correcta medición. Apoya objetivamente las decisiones de mejora. La metodología tiene como función orientar cuáles son las capacidades disponibles para hacer un tipo de medición. Y eso es muy importante. En algunas ocasiones que nos ha tocado participar de manera general en algunas normativas, se han querido establecer mediciones que no están de acuerdo con las capacidades de medición. Si se establecen normas con criterios que no son acordes a las capacidades de medición, nunca se van a cumplir esas normas. Entonces es muy importante tomar decisiones de mejora en función de las capacidades de medición. ¿Qué puedes hacer? ¿Tienes materiales de referencia? ¿Cuál es el alcance de tu equipo? ¿Cuál es el límite de detección que tienes disponible para poder hacer esa medición que estás diciendo, que estás proponiendo, ¿no? Aumenta la eficiencia en el uso de recursos, por supuesto, mides bien, ya no tienes que hacer un mal diseño, ya no pierdes material en el proceso de diseño, entonces estás aumentando la eficiencia en el uso de recursos y facilita la comparación en casos de controversia. Cuando haces una medición, no es una sola técnica la que puede estar disponible para hacer ese tipo de medición. Se puede hablar de una técnica primaria, que es fundamental, que tiene mayor capacidad que las demás, que son las secundarias, y esa te permite pues establecer esa diferencia en caso de una controversia. ¿Cuál es el valor correcto esperado para ese tipo de mediciones? Entonces, eso es la parte importante de las mediciones. Ya lo mencionábamos hace unos momentos, las mediciones están inmersas en la vida cotidiana, pero también en la ciencia y en la tecnología. 3 casos de ejemplo: astronomía, ciencia de materiales y química. Hay muchos campos más, pero estos solo son de ejemplo. En la astronomía, ¿les interesa hacer mediciones? Sí. La distancia del Sol a la Tierra, de la Tierra a la Luna, el asteroide que potencialmente podría chocar con la Tierra. Eso lo tienes que medir. Tienes que medir lo más grande. Y para eso requieres tecnología, telescopios terrestres, telescopios en el espacio, en una órbita fija, para poder hacer ese tipo de mediciones. En el caso de las ciencias de los materiales es lo opuesto, en el sentido de medir lo más pequeño, el comportamiento de los materiales a escalas micrométricas o nanométricas. Caso de ejemplo, los circuitos electrónicos fabricados a partir de semiconductores. Las escalas a las cuales se están construyendo actualmente esos dispositivos son escalas nanométricas con espesores demasiado delgados que inclusive algunas técnicas actuales más modernas no los logran alcanzar a medir. Entonces, eso es también muy importante en la parte de las mediciones. En química, en el caso de astronomía y ciencia de materiales,
Una unidad de referencia que siempre se utiliza es la longitud, ¿sí? Hay un patrón de medición, una unidad de referencia que es el metro. Para el caso de las mediciones químicas, ese patrón es un material de referencia certificado. Ese es el patrón que se utiliza para poder hacer las mediciones. Un caso particular donde nos interesa mucho la parte química es, por ejemplo, el control de calidad o la presencia de elementos pesados en el agua que nosotros bebemos el día a día. Cromo, arsénico, plomo, mercurio que puedan estar presentes. Tiene que haber un límite mínimo que deben cumplir para que ustedes puedan beber este tipo de agua. Ahora, ustedes se imaginarán, ¿solo es el agua o es también el polímero que forma el envase? También el polímero debe también contener una cantidad mínima de estos metales, o si es posible, que no esté presente. Entonces, de ahí la importancia de las mediciones en el ámbito de la vida diaria, en la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Como ya lo mencionábamos, la metrología es la ciencia de las mediciones y dentro de sus funciones más específicas, pues es definir las unidades de referencia que se van a ser utilizadas a nivel mundial, a nivel nacional. Y luego la otra es la realización de esas unidades en una unidad materializada. Actualmente, todas las definiciones del sistema internacional de unidades están en función de constantes físicas, es decir, no están materializadas. Aquí, la parte importante también que tiene que hacer la metrología es convertir esa definición lo más exacto posible a un instrumento o a una unidad materializada. Por ejemplo, el metro se utiliza el láser. En el caso del kilogramo, que también está definido ya en función de una constante, ese kilogramo patrón que tiene en Francia, en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es de platino e iridio. Ese sigue siendo nuestro patrón para el caso del kilogramo. Y así para las demás, para las demás unidades. También es importante establecer una cadena de trazabilidad. Es decir, cuando nosotros vamos a medir, necesitamos que esa medida sea trazable a una unidad de referencia, porque si no, no podemos garantizar que nuestra unidad de referencia, nuestra unidad de medida que estamos utilizando tenga ese valor respecto a la unidad de referencia. Imaginemos dos flexómetros que miden el metro. Uno lo mide 1 centímetro más grande o uno más pequeño. ¿Cuál de los es correcto? No podríamos decirlo hasta que tengamos la información para decir, este flexómetro tiene la trazabilidad a la unidad de referencia que es el metro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para poder definir qué unidades, qué instrumentos son de utilidad para el propósito que nos interesa. Entonces, dentro de la metrología es muy importante definir algunos conceptos que siempre van a estar presentes en todo proceso metrológico, como es la definición de patrón de medición. ¿Qué es el patrón de medición? Pues es una medida materializada, un instrumento de medición, un material de referencia certificado. Todos estos sistemas de medición están destinados a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad de medición o uno o varios valores de magnitud para servir como referencia. Entonces, esa es la definición de patrón de medición. Por ejemplo, una unidad de medición o un sistema de medición o un instrumento de medición que intenta reproducir una unidad es, por ejemplo, la regla de 30 centímetros. Intenta reproducir un valor que sea trazable a la unidad del metro. Entonces, ese es un instrumento de medición y nuestro patrón siempre va a ser el metro, por ejemplo, en el caso que se tiene en el Centro Nacional de Metrología. Ese va a ser nuestra unidad de medida materializada con la mayor cualidad metrológica posible. También tenemos lo que es el material de referencia certificado. En este caso particular, estos materiales están muy orientados a la parte de química. Como tal, a diferencia de otras unidades, y no intento discriminar a nada, sino simplemente hacer la observación que la parte de la química pues requiere de un patrón que sea relacionado con la sustancia que estamos
investigando. Entonces, un material de referencia certificado es un material caracterizado mediante un procedimiento válido que nos permita establecer ciertas propiedades en ese material, tal que podamos asignarle un valor a esa propiedad en un certificado de referencia, y la incertidumbre asociada al proceso de certificación, y también una declaración de trazabilidad, que es lo que nos garantiza que ese material tiene la trazabilidad a la cantidad de sustancia, en este caso vendría siendo el mol. Entonces, es muy importante esta definición. Muchas veces vamos a estar en situaciones en las que no disponemos de materiales de referencia certificados. En química, bueno, otra vez no intento discriminar, pero la cantidad de sustancias que existen actualmente es enorme, millones de sustancias químicas. Es imposible que tengas un material de referencia certificado para cada tipo de material o de sustancia que existe actualmente. Entonces, es muy importante poder disponer de un material de referencia o que sea lo suficientemente homogéneo y estable respecto a una propiedad, pero que va a ser específico para un proceso de medición, es decir, para algo muy particular. Si se sale de ese proceso de medición, posiblemente ya no tenga esa estabilidad o esa homogeneidad, porque tal vez pueda ser condiciones de alta temperatura o acidez o algo donde ya no mantiene esa funcionalidad, que es la de la estabilidad y la homogeneidad que se requiere para ese proceso. Entonces, después de eso, requerimos definir o entender lo que es la trazabilidad metrológica, que es algo que se tiene que incluir en los certificados de los materiales de referencia, que es la propiedad de un resultado. Esa propiedad permite que dicho resultado se pueda relacionar con una referencia o con un patrón de medición mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, ¿sí? Cada una de estas calibraciones contribuye a la incertidumbre final de la medición que estamos realizando. Entonces, es muy importante esta parte. Si no tienes la trazabilidad metrológica, no puedes asegurar que tu medición sea correcta porque no hay una referencia a la cual hacer alusión en tu proceso de medición. La incertidumbre básicamente es un intervalo que puede considerarse como de dispersión respecto a una medición. Básicamente es qué tanto podemos qué tanta certeza podemos tener de que nuestro valor esté dentro de ese intervalo. Entonces, es muy importante considerar la incertidumbre. La incertidumbre, en el caso de un material de referencia, pues define prácticamente dónde vamos a encontrar nuestro valor en ese intervalo específico. Pero desde el punto de la evaluación de la conformidad, el criterio de incertidumbre es todavía un poquito más amplio, ¿sí? Este va a ser el criterio que puede especificarse en la evaluación de la conformidad. Tienes una serie de incertidumbres, pero expandes un poquito más el intervalo donde se va a trabajar. ¿Por qué? Porque esto va a definir que si tú mides, por ejemplo, una propiedad que sea de interés para la evaluación de la conformidad, si tu medición está dentro de esta tolerancia del proceso, entonces se considera conforme. Pero si cae fuera del intervalo, es no conforme. Y si cae intermedio, una parte afuera y una parte adentro, se considera como en duda o ambiguo. Significa que no puedes establecer allí un criterio para definirlo. ¿Qué implica eso? Un proveedor o un cliente para comprar un producto. Si cae la medición dentro de este intervalo y es conforme, el cliente puede decir, acepto tus productos. Si cae fuera y es no conforme, le dices al proveedor, no los acepto porque no es conforme a lo que está solicitado. No cumple con las especificaciones de acuerdo a la normativa. Entonces es muy importante. Y en el caso intermedio, ahí tiene que haber un punto de acuerdo entre las partes. Volverlo a repetir,
o encontrar una forma de llegar a un entendimiento para poder solventar esa situación. No es tan sencilla esa última parte, sino es más que nada una parte de entendimiento. Sí. Un momento, por favor. Ya que se tiene definidos los conceptos, lo que es metrología, lo que son las mediciones, la metrología va a formar parte importante o va a ser una etapa crucial en la parte de la evaluación de la conformidad. Pero para que esto se dé, se requiere de un marco regulatorio. Es decir, lo que es el concepto de la infraestructura de la calidad. El concepto de infraestructura de la calidad no solo es aplicado a nuestro país, es un concepto que se está aplicando en muchos países con la finalidad de mejorar la calidad, la productividad industrial de los países, el bienestar social y el cuidado ambiental. Entonces tiene una implicación internacional y que va en función de las capacidades de cada país. En nuestro caso, este concepto de infraestructura de la calidad está constituido como la ley de la infraestructura de la calidad. Es una ley y su objetivo es sentar las bases de la política industrial a través de actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología. Todo esto engloba una parte importante para la parte de las bases de la política industrial. Este es el marco regulatorio donde nos podemos mover respecto a la evaluación de la conformidad y el uso de la metrología para dar el soporte necesario y establecer los criterios de prueba requeridos en este tipo de procedimientos de evaluación. Entonces, la ley de la infraestructura de la calidad es muy amplia, pero sí es importante remarcar algunos puntos que están establecidos en dicha norma, que es la de establecer mecanismos de colaboración y de coordinación entre las autoridades normalizadoras y el Centro Nacional de Metrología, los institutos designados de metrología. En el caso de las autoridades normalizadoras, en el caso del Centro Nacional de Metrología, al ser una entidad pública, se rige en primera instancia, la autoridad principal o primaria es la Secretaría de Economía, luego la Dirección General de Normas, quien es la autoridad normalizadora para organizar y coordinar estas actividades de normalización. El Centro Nacional de Metrología, que va a dar el soporte metrológico requerido en cuanto a mediciones, y los institutos designados de metrología. Los institutos designados de metrología son institutos también públicos que son designados por el Centro Nacional de Metrología, pero previa autorización de la Secretaría de Economía. Entonces, en este caso, el único instituto designado, aparte del Centro Nacional, es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que se encarga de la parte de las mediciones que tienen que ver con radiación. Entonces, nada más como parte para hacer esa distinción. Y bueno, no van a ser los únicos actores participantes en estas actividades de normalización. Va a ser la parte industrial, la parte social, la parte de la autoridad local, municipal, estatal y federal, siempre y cuando sea necesario. No siempre van a participar todos los actores, muchas veces van a ser solo algunos, por ejemplo, puede ser la parte industrial, la autoridad, Centro Nacional de Metrología y la Dirección General de Normas. En materia de metrología, siempre es importante establecer y mantener el Sistema General de Unidades de Medida. Esa es la parte importante del Centro Nacional de Metrología. Y bueno, la otra es, lo que estamos haciendo en esta presentación es fomentar y difundir las actividades de normalización. En el caso de esta presentación, mostraremos algunos ejemplos, 3 ejemplos en particular, donde el Centro Nacional de Metrología ha participado para dar el soporte metrológico y establecer los criterios en cuanto a la evaluación de la conformidad respecto al uso o al criterio de incertidumbre en la medición de una propiedad requerida. Y bueno, entonces esto nos permite entonces formar una interacción entre lo que es la metrología, la evaluación de la conformidad y la parte importante que es
las normas que ya existen o la construcción de nuevas normas en función de una necesidad particular. Dentro de esto, pues es muy importante la participación del personal del Centro Nacional de Metrología, sobre todo en la normalización de normas oficiales mexicanas, ya que constituye un medio para transferencia tecnológica al establecer protocolos y procedimientos estandarizados y establecer los criterios de incertidumbre, que son los más importantes para la evaluación de la conformidad. ¿Sí? Desde un punto de vista técnico, aclaro, la evaluación de la conformidad es un procedimiento muy amplio, pero desde el punto de vista de la evaluación de prueba es la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta. Desde un punto de vista, desde una definición muy general, la evaluación de la conformidad es básicamente verificar que lo que un producto te promete efectivamente va a tener esas características que te está indicando el proveedor. El proveedor te puede decir, este producto tiene estas características, va a ser esto, la pila le va a durar 20 horas, tiene tanto almacenamiento, por ejemplo, en el caso de las computadoras. En el caso de la verificación, en la evaluación de la conformidad, va a tener que verificar que todo esto que está prometiendo el proveedor es verdad. Básicamente, al final, eso es lo que se obtiene, es lo que se pretende con la evaluación de la conformidad. Verificar que el producto del proveedor cumple con lo que te está prometiendo. Entonces, desde un punto de vista un poquito más formal, la evaluación de la conformidad es el proceso que permite demostrar cumplimiento con las normas oficiales, estándares y normas internacionales en cuanto a medición. Entonces, y bueno, respecto también al proceso administrativo que está involucrado en esta parte. Entonces, para dar continuidad, se mostrarán 3 ejemplos donde el Centro Nacional ha participado en el desarrollo de normas. En este caso son 3 normas. La primera es la denominación de origen del ámbar de Chiapas. La segunda es los métodos de medición para el cálculo del porcentaje de energía libre de combustibles en sistemas para la evaluación de la conformidad, sobre todo en la parte de sistemas de cogeneración de energía. Y la otra es la norma oficial mexicana de lo referente a joyería, de productos de joyería, donde los elementos que utilizan es oro, plata, platino y paladio. Como ustedes observan, cada uno de estos tiene un procedimiento muy diferente para la evaluación de la conformidad. No necesariamente tiene que ser el mismo. El fundamento sí es el mismo, pero el alcance no necesariamente tiene que ser el mismo para todos. Aquí vemos 3 listas, 3 comparativas. En esencia, este es el más extenso, pero esto tiene que ver por la denominación de origen. Tiene que cuidarse los detalles, sobre todo porque estás protegiendo un producto que es específico de una región geográfica. Mas, sin embargo, no implica que sea más complejo que que está aquí en medio, que solo tiene un punto. Básicamente este es el más complejo porque está en función de una unidad acreditadora que certifica las centrales eléctricas limpias. O sea, ese es un procedimiento extremadamente amplio, muy extenso, muy grande. Entonces, puede ser más largo, pero el más complejo viene siendo este. Y bueno, básicamente dentro de lo que esperaríamos en una norma de manera general. Entonces, estos es un listado de lo que podemos esperar en la evaluación de la conformidad. En el caso de la norma oficial mexicana, para estimar o para calcular el porcentaje de energía libre de combustible y el procedimiento para la evaluación de la conformidad, aquí lo que se pretende es establecer aquellas variables que van a permitir establecer que una planta produce energía limpia. En el caso particular del CENAM, la participación fue sobre todo en plantas de cogeneración. ¿Sí? De acuerdo con lo que se indica, son de las más eficientes para la producción de energía limpia. ¿Qué implica esto? Muchas empresas, por ejemplo, la industria del papel, la industria alimenticia, requiere grandes cantidades de energía,
¿sí? Requieres secar el papel, requieres gran cantidad de energía, esta se transforma en calor. Entonces, parte de esa energía que se produce en el proceso se aprovecha para producir energía eléctrica. La otra es, podemos tener diferentes fuentes de energía, diferentes combustibles, sólidos, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, en la producción del azúcar de caña se produce lo que es el gabazo. Esta se considera biomasa y por lo tanto puede también entrar en la parte de cogeneración. Cuando se quema se genera energía, la cual permite calentar agua y esta puede generar también electricidad a través de una turbina. El punto de esto es establecer un criterio de evaluación. En este caso es la calidad de combustible, que viene dado por la cantidad de energía que contiene y puede liberar. Esto se establece en lo que es el poder calorífico y tiene dos criterios: el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Perdón, un momento. ¿Cuál es la distinción entre estos dos conceptos de poder calorífico superior y poder calorífico inferior? Cuando se quema un combustible, se transforma mediante una reacción química, se genera calor, pero también se generan productos químicos. En el caso del poder calorífico superior, es básicamente el 100% de la energía que se produce en la reacción de combustión. ¿Eso qué implica? Bueno, que se genera vapor de agua. Entonces, cuando se genera vapor de agua, el vapor de agua también tiene energía. Entonces, ahí lo que se contempla es como si el vapor de agua se condensara. Al condensarse el agua, liberarías también energía que sería aprovechada. Básicamente ese sería el 100%. Pero en la realidad, básicamente el poder calorífico está considerando solo el proceso de combustión sin tomar en cuenta el efecto de la contribución del vapor de agua, porque no vamos a lograr la condensación en un proceso de combustión. Pero para fines de lo que podríamos esperar, este es el objetivo al que tendríamos que lograr. Entonces, entre más cercano sea el poder calorífico inferior al poder calorífico superior, es lo que desearíamos para una mejor eficiencia y por lo tanto aprovechar de manera más eficiente lo que es la conversión a energía limpia. Para esto, en el caso de la norma, se utilizaron los métodos de prueba de las normas ACTM para establecer el poder calorífico en combustibles líquidos, ¿sí? Y el equipo que se utiliza pues es una bomba calorimétrica. Esta bomba calorimétrica lo que hace es medir precisamente la energía liberada por este tipo de combustibles. Y aquí las fuentes de incertidumbre son la repetibilidad, la reproducibilidad, calibración, error sistemático, y el criterio de incertidumbre es de 4.2%. Este es el objetivo al que tienen que llegar a las empresas cuando están usando combustibles líquidos. Siempre en las normas oficiales mexicanas, en la medida de lo posible, siempre es recomendable el uso de un material de referencia cuando esté disponible. Es lo deseable, pero muchas veces no se puede, pero en este caso lo tenemos bien especificado. En el caso de el poder calorífico de combustibles sólidos, se utilizaron una variedad de normativas para poder establecer un criterio solo para la biomasa. ¿Por qué? Porque los diferentes combustibles sólidos no tienen las mismas características. Algunas pueden tener más agua, otras pueden tener algunas otras sustancias que pueden volver menos ineficientes el proceso de combustión. Entonces, al final, solo se puede establecer una incertidumbre de 8.2%, pero solo para cierto tipo de biomasa, ¿sí? Entonces, en este caso, este es nuestro criterio. Las fuentes de incertidumbre nuevamente son similares para el caso anterior y aquí otra vez se utiliza el ácido benzoico como material de referencia certificado. ¿Cuáles son las contribuciones del Centro Nacional para esta normativa? Pues son establecer los protocolos
de determinación del poder calorífico superior e inferior de combustibles líquidos y sólidos utilizados en cogeneración de energía, tales como diésel, combustóleo, carbón, biomasa, entre otros. Cabe mencionar que yo solo mencioné para algunos combustibles, es donde nuestra área participó, pero dentro del CENAM participaron más áreas. Por ejemplo, el área de gases, ellos también contribuyeron con su protocolo, por eso aquí se incluyen los diferentes combustibles y también para otro tipo de componentes, sobre todo la parte, por ejemplo, dimensional, la fabricación, la construcción, la medición de las emisiones que estos procesos de combustión generan durante la generación de electricidad, ¿sí? El establecimiento de los criterios de incertidumbre, ya lo habíamos mencionado, y bueno, establecimiento de protocolos de calibración requeridos para la determinación del poder calorífico superior. Es muy importante tomar en cuenta en las normas oficiales mexicanas, al usar una técnica analítica que requiere el uso de un equipo, la calibración correspondiente, establecer las fuentes de incertidumbre y el uso de materiales de referencia. Eso es también, bueno, es parte de lo que se pretende siempre en el desarrollo de alguna norma. En el caso de productos de joyería que utilizan en función de los elementos oro, plata, platino e iridio, la intención de esto es poder establecer criterios de homologación de armonización. La industria joyera en el país es muy grande, se venden grandes cantidades de estos productos y la derrama económica también es significativa, genera muchos empleos. Entonces es muy importante tratar de armonizar la forma en la que se deben cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, asegurar que lo que un joyero te ofrece en cuanto a contenido de elementos lo tenga. O que si es, por ejemplo, es una forma de una joya, puede ser en forma aliada, que esté combinada con otros elementos, o en forma de chapa, es decir, un recubrimiento. Entonces también es importante tomar en cuenta dos criterios: la composición química, es decir, el contenido, y el espesor que puede estar presente en esa joya, ¿sí? Y bueno, también la otra parte es precisamente evitar que te den un producto, que lo ostenten como un producto cuando no corresponda realmente por ejemplo, a algún tipo de marca o a algún contenido en particular. Muchos de los procesos de fabricación son artesanales, entonces pues eso implica que va a haber una gran variación. Si implementas una norma, lo que tratas es de que todos sus procesos sean lo más armonizado posible y que cumplan con criterios específicos para que cuando el usuario final adquiera una joya, realmente sea lo que te están prometiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que se pretende con esta parte. Entonces, los criterios en este caso es la composición química y determinar el espesor de la chapa. Las técnicas para determinar el contenido de estos 4 elementos es mediante la fluorescencia de rayos X. Y para el mismo caso, las fuentes de incertidumbre están asociadas con instrumentales, materiales de referencia certificados, y la incertidumbre asociada es de 4.16. No sé si alguno de ustedes conozca un equipo de fluorescencia de rayos X, pero son equipos que permiten análisis químico multielemental. Puedes medir muchos elementos, no es específico para un solo tipo de elemento. Entonces, precisamente por eso los criterios son los mismos y la incertidumbre es la misma, porque es la bondad que tiene. Permite hacer análisis multielementales sin comprometer que algún elemento sea más difícil que otro. Entonces, es la situación que tiene este equipo de fluorescencia de rayos X. Cabe mencionar que dentro de la existencia de los equipos de fluorescencia de rayos X, el modo en que se genera la señal puede ser diferente. Ahí sí podría haber alguna variación, pero eso es en función de la especificación del fabricante. Cuando ustedes van a adquirir un equipo, siempre van a adquirir aquel que les permita cumplir con las normativas oficiales mexicanas, en la medida de lo posible. Para el caso de la chapa o el espesor, tenemos 2 técnicas. También la técnica de fluorescencia nos permite estimar el espesor, y la microscopía de barrido con electrones, un microscopio, nos permite observar.
pero cada uno, en el caso de la fluorescencia, puede ser medición directa. Llevas la muestra y no es destructiva. En el caso de la microscopía de barrido con electrones, es la técnica primaria. ¿Por qué? Porque es observación directa. Pero imaginemos que tenemos una sortija, un anillo. Para poderlo observar, yo lo tengo que cortar a la mitad para ver la sección transversal, ¿sí? Hay que preparar la superficie, que quede completamente plana, completamente pulida, y luego ya llevarla a observación al microscopio, donde yo voy a poder observar el espesor directamente y poderlo medir también a partir de la imagen obtenida en microscopía de barrido con electrones. Entonces, de estas dos técnicas, las dos pueden hacer la medición, pero la técnica primaria viene siendo microscopía de barrido por electrones, porque su alcance todavía es mucho mayor. Es del orden de los nanómetros. En el caso de fluorescencia, es del orden de los micrómetros. ¿Cuándo se utiliza la técnica de microscopía de barrido con electrones? Cuando hay controversia. Es básicamente, microscopía no me resolvió, perdón, fluorescencia no me resolvió, tengo que usar la técnica de microscopía de barrido con electrones para poder atender si es verdad lo que me dices, si el requerimiento que me dices que tiene es lo que dices o realmente no cumple con lo que estás prometiendo. Y bueno, también las fuentes de incertidumbre, los métodos de prueba y la incertidumbre correspondiente, que es del 10%. Esta técnica también nos permite hacer la estimación también de la composición química. Y la incertidumbre es del 10% en cada una de las mediciones. En el caso de la fluorescencia es del 10 y 15% para la estimación de la composición química. ¿Cuáles fueron las contribuciones? Nuevamente es el desarrollo de protocolos para la determinación de la composición química y para la estimación del espesor en piezas de joyería, de elementos de oro, plata, platino, iridio, desarrollo de protocolos de medición para la determinación dimensional del espesor de recubrimiento mediante microscopía y fluorescencia de rayos X, la implementación de los criterios de incertidumbre. Esos criterios, si se cumplen, prácticamente podemos decir que es conforme o no es conforme a ese producto que nos están ofreciendo. Y por último, lo que es el ámbar de Chiapas, ¿sí? Ámbar de Chiapas, especificaciones y métodos de prueba. En el caso del ámbar de Chiapas, este producto tiene denominación de origen. Si se dan cuenta, es ámbar de Chiapas. ¿Por qué? Prácticamente solo se da en las zonas de Chiapas, en las tierras altas del norte de Chiapas. Entonces, ¿qué es el ámbar? Es una piedra semipreciosa, una resina fósil de millones de años. La situación de crear o construir esta norma es por la razón siguiente. Muchos árboles de manera natural generan resina natural, resina de pino o el copal, que también es una resina de otro tipo de árbol. Si se endurece, va a tener características similares que el ámbar. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, otra vez como es con un artesano, o vas a un lugar donde te venden ámbar de Chiapas, te pueden vender copal, te pueden vender resina de pino, porque uno no tiene las herramientas para discernir. Pues sí, es el ámbar de Chiapas, ¿no? Entonces, esta norma lo que permite es verificar, es comprobar que efectivamente estamos tratando con una piedra semipreciosa de ámbar de millones de años. Y eso también le da certeza a los artesanos que están en contacto con este tipo de productos, ¿sí? Entonces, esto permite una derrama económica y un beneficio también para ellos, pues la denominación de origen tiene ese beneficio. Aquí tenemos un espectro de infrarrojo característico del ámbar de Chiapas, ¿sí? Una disculpa, yo podría poner los datos de indexación, pero como están en la norma no los puedo tomar nada más así, porque sí, también hay ciertos criterios cuando tomas información de las normas, ¿no? Entonces, es la huella dactilar, es lo que nos va a decir, si tú ves este patrón, este espectro obtenido por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, FTIR,
tienes un ámbar de Chiapas. Tienes una piedra semipreciosa de millones de años de antigüedad. La situación aquí está cuando hay productos que se ostentan ser ámbar de Chiapas. Tenemos una comparación espectral de ámbar de Chiapas y el copal. Es una resina natural. Este es nuestro espectro de referencia, el que tenemos aquí. Básicamente este va a ser nuestra referencia. Esta es la huella dactilar. Si se dan cuenta, hay muchos picos similares. Son una resina, pues, tienen ciertas características, es carbono, básicamente va a tener un comportamiento similar en algunas regiones. Pero, bueno, no sé si alcanzan a ver acá, en esta zona, en la parte de la esquina inferior derecha, hay unos picos que no están presentes acá, ¿sí? Pero que sí van a estar presentes en el copal. Esta información nos permite discriminar el copal del ámbar de Chiapas, ¿sí? Entonces, este es el criterio para poder discriminar el ámbar de Chiapas respecto a uno que sustenta un producto falso. Aquí está la comparación también otra vez del ámbar de Chiapas y la resina de pico. Otra vez, aquí tenemos las regiones que corresponden al ámbar de Chiapas que no van a estar presentes, que están presentes en la resina de pino, pero que no van a estar presentes en el ámbar de Chiapas, ¿sí? Lo que tenemos en estas regiones están en esta parte y en esta parte. Entonces, esto nos va a permitir discriminar el ámbar de la resina de pino, ¿sí? Esto que tenemos aquí sí lo podemos mostrar porque son mucho del trabajo que se hace en el Centro Nacional de Metrología no se incorpora en las normas. Queda mucho trabajo fuera. O sea, al final de todo el trabajo se elige aquello que va a tener todavía mayor valor en la norma y se deja aquel que de alguna manera no contribuye tanto como la información que se considera importante. En este caso es la evaluación de una propiedad mecánica que es la dureza o microdureza Vickers para diferentes materiales. Por ejemplo, estos son diferentes tipos de ámbar de Chiapas, ¿sí? Y la dureza que nos reporta, 26, ¿sí? En el caso del copal es de entre 19 y 21. Obviamente estos están parecidos. Aquí no podríamos hacer una distinción muy clara. Aquí, cuando tienes estos valores para diferentes materiales, lo que tienes que hacer es utilizar la técnica de infrarrojo, espectroscopía infrarroja, que es la que les mostré anterior. Pero si tenemos un ámbar falso, por ejemplo de vidrio, que también hay algunos que modifican la estructura del vidrio, le dan coloración y te lo ostentan también como a este ámbar falso de Chiapas, vean la dureza que nos presenta, 352. Al menos en esta parte nos permite hacer una discriminación rápida. Tienes estos valores cercanos, dices, este es un vidrio que me estás tratando de vender como si fuera ámbar de Chiapas. Ya después que tienes estos materiales o estas durezas, ya dices, necesito otra técnica para discriminar o verificar que efectivamente tengo un ámbar originario de Chiapas. Y bueno, aquí está lo que se contribuye en la norma, ¿sí? Ya para terminar, aquí una disculpa, es espectroscopía infrarroja, Raman. Aquí tuve una equivocación, le coloqué es microscopía de barrido con electrones, no es aquí, es espectroscopía por transformadas de Fourier. Entonces, los resultados son los espectros característicos y el método de prueba es precisamente una comparación contra una referencia. En este caso, el espectro que tenemos original es nuestra referencia y es la que nos va a discernir si tenemos un ámbar originario de Chiapas, ¿sí? Y bueno, en el caso de una prueba de solubilidad, el ámbar de Chiapas es insoluble. Lo colocan en alcohol, es insoluble. Algunos productos de algunas resinas al entrar en contacto con alcohol empiezan a disolverse parcialmente, empiezan a cambiar la coloración del alcohol. Entonces también es una prueba indirecta, pero que ayuda a discernir de alguna manera si estamos tratando con un ámbar de Chiapas. Y la dureza Shor. En el otro caso, la dureza Shor y la dureza Brinell son específicas para productos poliméricos. En el caso de las resinas, son polímeros. Entonces, estas técnicas permiten evaluar esa propiedad y dónde debemos encontrar
la dureza de este tipo de productos, ¿sí? Y ya, nada más para concluir, pues otra vez, lo que contribuye el CENAM es el establecimiento de procedimientos, el establecimiento de procedimientos estandarizados, normalizados, criterios de incertidumbre, y también especifica las fuentes de incertidumbre y la recomendación en la medida de lo posible de materiales de referencia. Con esto yo concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por una presentación tan interesante y tenemos tiempo para un par de preguntas o de comentarios. Allá, por favor. Bueno, buenas tardes, buena presentación. Nada más tengo una duda. Normalmente cuando tú hablas de contenido de energía y tienes un material de referencia, los combustibles normalmente son mezclas de hidrocarburos. ¿Ustedes tienen que normalizar esta mezcla de hidrocarburos a este elemento para poder determinar el contenido de energía? ¿O cómo es que se hace esta correlación de un componente puro a una mezcla? En el caso del material de referencia como tal, es más que nada para la calibración del equipo. En este caso, lo que permite es establecer un valor de referencia que nos va a dar el equipo y a partir de ahí hacer una correlación con la medición en los combustibles o en las mezclas o ya sea sólido, biomasa o alguna variedad de este tipo de materiales. Pero es básicamente es la forma en la que se trabaja. Una calibración. Esa básicamente es para verificar que el equipo funciona correctamente, porque el material de referencia de ácido benzoico siempre es estable, nos da un valor específico. Entonces, eso nos va a permitir garantizar que el equipo está funcionando correctamente. Como tal, no se correlaciona desde un punto de vista de cuantificación para estimar el contenido de energía, sino para la verificación o la calibración del equipo. Por ejemplo, en el caso de fluorescencia de rayos X, tal vez es a lo que hace referencia. Cuando nosotros queremos medir la concentración de un elemento, por ejemplo, mercurio, en un polímero, podemos construir curvas de calibración con materiales de referencia, ¿sí? Eso nos permite hacer correcciones por efecto de matriz, del polímero y de otras fuentes instrumentales. En el caso de la bomba calorimétrica, nada más es para calibración del sistema, o sea, que siempre esté funcionando correctamente la verificación. Entonces, sí debe haber algunos factores, pero desde un punto de vista más de análisis termodinámico que de correlación directa del ácido benzoico. ¿Pregunta o comentario? Hola. Bueno, a pesar que está pues muy especificada como la parte de infrarrojo para el ámbar, pues llama un poquito mi atención. Falta ahí como la prueba de luz UV, que también está dentro de la norma. No sé por qué. O sea, de hecho, es una de las pruebas como también rápida y no destructiva, dado que cambia de coloración a la exposición de la luz UV. De acuerdo con la información obtenida, se hicieron varias pruebas, pero no hubo una forma concluyente respecto a los materiales que se ostentan como ámbar de Chiapas. De hecho, al momento de realizar este tipo de pruebas, se solicitó a los artesanos que manejan el ámbar de Chiapas que nos proporcionaran muestras de productos falsos, o sea, que no, copal, resinas, vidrios, y en las diferentes pruebas no hubo información concluyente, al menos en esa parte. Pero desde el punto de vista de la información, FITIR fue muy marcada la diferencia en cuanto a las señales que se emiten, ¿sí? No estoy diciendo que no se pueda, posiblemente haya que ahondar un poquito más, pero por el alcance del trabajo, FITIR fue muy selectivo en cuanto a las señales que discriminan el ámbar de Chiapas respecto a aquellos que se ostentan como ámbar de Chiapas. Entonces, pero no, como tal, no puedo decir no sirve, no. Es simplemente, a lo mejor requerimos ahondar más. Hay que tomar en cuenta que las normas que se construyen hoy, con el paso del tiempo, son perfectibles. Si en un momento dado, hay que tomar en cuenta que muchas de la infraestructura que tenemos ahorita tiene mucho tiempo. Tal vez los equipos nuevos
tengan la capacidad de dar mayor información que sea de mayor utilidad. Entonces, en ese sentido, por eso se optó por la técnica de espectroscopía infrarroja. Sí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más o algún comentario? ¿No? Bueno. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo estoy incapacitado para entrar al asunto técnico, pero en todas estas interacciones con la industria, por lo que entiendo, siempre hay una tensión entre qué tanta incertidumbre puede haber, digamos, en esa agua, de qué tanto. Me imagino que es más costoso que haya menos metales o cero metales pesados a que haya un poquito más de lo. ¿Y qué tanto les toca a ustedes en la parte técnica entrar a la definición de qué tanto es tantito con respecto a la industria? Porque la industria tiene un interés económico en que sea lo más barato posible, y eso no siempre es ni lo que técnicamente es mejor ni lo que es mejor para los consumidores. Simplemente, cuando mencionabas los litros de litro, nada más para ver qué tan precisas van a ser las bombas. ¿Calorimétricas? ¿Perdón? ¿Para las bombas calorimétricas? No, me refiero a las bombas de las gasolinerías. Okay. Para cuando mencionabas los litros de litro al principio en los ejemplos de tu ponencia. En fin, hay muchas industrias metidas en muchos de estos temas. ¿Qué tanto presionan para que los niveles de incertidumbre sean favorables para el interés económico y no para el interés de los consumidores? Cuando el CENAM participa, siempre es de una manera imparcial y objetiva. No se presta a ningún tipo de regateo. Pero siempre establecer criterios de medición es en función de las capacidades del equipo. Es decir, si el CENAM puede medirlo, también otros laboratorios lo pueden hacer. Ahora, ¿cuál es la situación de decir qué tanto es tantito? Por ejemplo, en la cuestión de gasolina, a lo mejor no podría tener un efecto muy marcado. Es decir, el más menos que puede tener. Es decir, un poquito por arriba, por abajo, no va a haber problema. Siempre va a haber un criterio. Nunca vamos a alcanzar el valor exacto. Un litro de al litro exacto no. Pero lo que se pretende es que siempre sea lo más cercano al valor nominal. La situación es que imaginemos qué tanto es tantito en metales pesados. En el caso del NIST, hicimos una revisión de algunos documentos que ellos comparten. Hicieron una estimación de lo que es no tener un programa adecuado de medición. ¿Cuál es el costo respecto a tenerlo? Es decir, tal vez al principio te va a costar, ¿sí? Porque hay que hacer una inversión, porque hay que hacer una mejora continua. Pero el no hacerlo es mucho más costoso. Puede ser hasta del 100% de lo que ya tienes. Al final te va a resultar más caro. Demandas legales, se enfermó de por ejemplo, en el caso de la calidad del agua, si contiene elementos pesados, que es ese tantito que mencionas, va a haber un efecto en la salud. Y eso implica demandas, revisiones, temas políticos, muchos aspectos que se tienen que cuidar. Entonces, siempre debe hacerse en función de cumplir de la manera más adecuada posible. En el caso del litro de a litro, es cumplir con especificaciones que los proveedores pueden cumplir. Caso de ejemplo, generalmente, y es a donde voy, tal vez es donde no aplica el tantito, la mayoría de las gasolineras a las que se han revisado, muchas cumplen, están cerca del valor. Pero es un más menos. ¿Qué significa? Que algunas veces te van a dar menos y otras veces te deberían dar un poquito más. Pero en general siempre es hacia abajo. Entonces ahí es precisamente establecer este tipo de criterios de medición. ¿Es alcanzable para el proveedor? Sí. ¿Va a tener un costo? Sí. Inicial, posiblemente. O tal vez no, el equipo lo da. Lo voy a mencionar de manera extraoficial, no se lo digan a nadie. En el caso del Centro Nacional de Metrología hay una parte que ha hecho revisiones de estas bombas y han encontrado dispositivos. O sea, es más que nada esa donde va la parte de
de hacer la verificación, la vigilancia de que se cumpla. Yo entiendo, puede haber una variación, si está permitido, puede estar permitido, pero que sea algo razonable, que no te afecte a ti, pero que no te afecte al consumidor. Por ejemplo, si fueran 5 mililitros de 1 litro, más o menos, es razonable, pero que fueran 200 mililitros, ya no es, es lo que mencionaba, medir bien le da la confianza al cliente para que vuelva a adquirir tus productos. Esa es una opinión, puede haber otras, pero bueno, eso es lo que nosotros, es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser claros, buscar la mejor medida posible que tenga un efecto positivo para la industria, pero también para el usuario final. Entonces, esa es la posición que tenemos siempre en CENAM, hacer lo mejor posible para la industrial y para la sociedad en general. Pues muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo, entonces les pido que me acompañen a agradecer nuevamente al maestro Gallardo. Gracias. Por su presentación. Muchas gracias.